La celda estaba en silencio. Un silencio denso, casi palpable, como el que precede a las grandes tormentas o a los momentos que cambian una vida para siempre. Tomás de Aquino, aquel hombre corpulento cuyas manos enormes habían escrito miles y miles de páginas sobre Dios, sobre la verdad, sobre el misterio insondable del universo, permanecía arrodillado frente al altar. Era el 6 de diciembre de 1273. Acababa de celebrar la misa en la capilla de San Nicolás, en Nápoles. Una misa como tantas otras que había celebrado a lo largo de su vida. O al menos, así había comenzado. Pero durante la consagración, cuando elevó la hostia, cuando pronunció las palabras que convierten el pan en el cuerpo de Cristo, algo había sucedido, algo que nadie más en la capilla había visto, pero que él había sentido con una intensidad que lo dejó temblando, mudo, completamente transformado. Sus manos, enormes y callosas, de tanto escribir con pluma de ganso sobre pergamino, temblaban ahora mientras permanecía inmóvil frente al sagrario. Sus ojos, esos ojos oscuros que habían leído a Aristóteles, a San Agustín, a la Biblia entera en hebreo, griego y latín, estaban húmedos. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas, cuando su compañero, el hermano Reginaldo de Piperno, que había sido su secretario fiel durante años, entró a la celda horas más tarde y lo encontró así, todavía arrodillado, todavía inmóvil. Se alarmó. «Maestro», le dijo con voz preocupada, «¿qué os sucede? Tenemos trabajo que hacer. La suma teológica está casi terminada, pero faltan secciones importantes. Los estudiantes esperan vuestras lecciones. El mundo necesita vuestra enseñanza». Tomás levantó la mirada despacio, como si volviera de un lugar muy lejano, y con una voz que parecía venir de las profundidades de su alma, dijo algo que dejó a Reginaldo helado. «No puedo seguir, Reginaldo, no puedo. Todo lo que he escrito, todo, me parece paja comparado con lo que he visto». Reginaldo se quedó sin palabras. ¿Paja? Este hombre, el más grande teólogo de su tiempo, el doctor que había explicado los misterios de la fe con una claridad nunca antes vista, ¿llamaba paja a su propia obra? El hombre que había escrito comentarios a toda la Biblia, a todas las obras de Aristóteles, que había compuesto la Suma Teológica, la Suma contra los Gentiles, centenares de tratados, miles de artículos, declaraba ahora que todo eso no valía nada. Reginaldo intentó protestar, insistió, rogó, pero Tomás solo movió la cabeza con suavidad y volvió a sumirse en el silencio. Nunca volvió a escribir. Ese hombre brillante, ese gigante del pensamiento que había dedicado cada minuto de su vida adulta a explicar los misterios de la fe con palabras humanas, había tocado algo que las palabras ya no podían alcanzar. Tenía apenas 48 años. Moriría 3 meses después, en un monasterio perdido en el camino a Francia, lejos de sus libros, lejos de sus estudiantes, lejos de todo excepto de Dios. Pero para entender ese momento, para comprender quién era realmente Tomás de Aquino y cómo llegó hasta allí, para entender qué lo llevó desde un castillo noble en las colinas de Italia hasta esa celda silenciosa en Nápoles, tenemos que retroceder muchos años, casi medio siglo, hasta el castillo de Rocaseca, donde un niño noble miraba el mundo con ojos que ya buscaban algo más. Estamos en el año 1225. Europa es un continente fragmentado, un mosaico complicado de reinos, principados, ducados y ciudades que pelean entre sí, que hacen alianzas y las rompen, que guerrean por tierras, por poder, por honor. El Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el emperador Federico II, un hombre culto y despiadado que habla 6 idiomas y se rodea de filósofos árabes, judíos y cristianos, pelea constantemente con el papado por el control de Italia. Los reyes de Francia e Inglaterra libran sus propias guerras. Los musulmanes controlan todavía gran parte de España y todo el norte de África. Las cruzadas han abierto rutas comerciales hacia Oriente, y con ellas han llegado no solo especias y sedas, sino también libros, ideas,
conocimientos que Europa había olvidado durante siglos. Es un tiempo de grandes catedrales que se alzan hacia el cielo, con sus vitrales que filtran la luz en colores imposibles, con sus bóvedas que parecen desafiar la gravedad, construidas por artesanos que trabajan toda su vida sin ver la obra terminada. Es un tiempo de monasterios donde monjes copian a mano, letra por letra, los textos antiguos, porque la imprenta no se ha inventado todavía, y cada libro es un tesoro único, irreemplazable. Es también un tiempo de transformación profunda. Las ciudades están creciendo, el comercio florece, surgen las primeras universidades en Bolonia, París, Oxford, lugares donde estudiantes de toda Europa se reúnen para escuchar a los maestros más sabios, para debatir, para aprender. Y es en este tiempo cuando comienzan a llegar, desde el mundo árabe, las traducciones de Aristóteles. Este filósofo griego que había vivido más de 1500 años antes, que había sido maestro de Alejandro Magno, había escrito sobre todo sobre la naturaleza, la física, la biología, la ética, la política, la lógica, la metafísica. Sus textos se habían perdido en Occidente durante la caída del Imperio Romano, pero los árabes los habían preservado, traducido, comentado, y ahora, gracias al contacto con el mundo islámico, estos textos volvían a Europa, traducidos del árabe al latín por equipos de eruditos en ciudades como Toledo. Para muchos cristianos, estos textos son peligrosos, casi heréticos. Aristóteles era un pagano que no conoció a Cristo. Su filosofía se basa en la observación de la naturaleza y en la razón humana, no en la revelación divina. Dice que se puede conocer la verdad sobre el mundo simplemente observándolo, pensando sobre él, usando la lógica. No necesitas que Dios te revele las cosas. Puedes descubrirlas tú mismo. Esta idea parece amenazar los fundamentos mismos de la fe cristiana. ¿Para qué necesitamos la Biblia si la razón basta? ¿Para qué necesitamos la gracia de Dios si el hombre puede alcanzar la verdad por sí solo? Algunos obispos quieren prohibir la lectura de Aristóteles. Otros teólogos intentan demostrar que sus enseñanzas son incompatibles con el cristianismo. Y otros, más radicales, usan a Aristóteles para atacar la fe, diciendo que la razón contradice la revelación y que hay que elegir entre una y otra. Es en este mundo agitado, inquieto, lleno de peligros y posibilidades, donde nace Tomás. El castillo de Roca Seca se alza sobre una colina rocosa que domina el valle del río Liri, en la región de Campania, al sur de Roma. Es una fortaleza sólida, construida con grandes bloques de piedra gris, rodeada de murallas gruesas que han resistido asedios, batallas, los embates del tiempo. Desde sus torres se puede ver, en los días claros, el monte Casino a lo lejos, con la gran abadía benedictina que San Benito fundó siglos atrás, brillando blanca contra el cielo azul. Aquí, en este castillo, nace Tomás en el invierno de 1225. Es el hijo menor de Landulfo de Aquino, conde de Aquino, un noble poderoso que sirve al emperador Federico II, y de Teodora de Teate, condesa de Chieti, una mujer de noble linaje napolitano, inteligente y de carácter fuerte. Los Aquino son una familia importante. Tienen tierras extensas, castillos, cientos de siervos que trabajan sus campos. Tienen soldados, alianzas con otras familias nobles, conexiones con la corte imperial. Son el tipo de familia que ha sobrevivido durante generaciones navegando las complicadas aguas de la política italiana, aliándose a veces con el Papa, a veces con el emperador, siempre buscando preservar su poder. Cuando nace Tomás, ya hay varios hermanos mayores. Los varones están destinados a ser caballeros, a aprender el arte de la guerra, a heredar castillos y gobernar tierras. Las mujeres se casarán con otros nobles para reforzar alianzas. Pero Tomás, siendo uno de los menores, está destinado desde el principio a la Iglesia. No es algo inusual. Las familias nobles suelen ofrecer un hijo a Dios.
Es una manera de asegurar bendiciones divinas para la familia, pero también de ganar influencia y poder dentro de la jerarquía eclesiástica. Un hijo que se convierte en obispo, en abad de un monasterio rico, puede ser tan valioso para la familia como un hijo que se convierte en señor de un castillo. El padre de Tomás tiene planes claros. Su hijo menor será abad de Montecassino, una de las abadías más antiguas, ricas e influyentes de toda Italia. Un puesto de honor, un puesto seguro, un puesto con poder. Así que cuando Tomás tiene apenas 5 años, tan pequeño que todavía es casi un niño, lo llevan a Montecassino. El viaje desde Rocaseca no es largo, apenas unas horas a caballo subiendo por el camino de montaña, pero para un niño de 5 años debe parecer el fin del mundo. Sus padres lo entregan a los monjes benedictinos con una donación generosa, y la promesa implícita de que, cuando el niño crezca y sea lo suficientemente mayor, se convertirá en monje de la orden y, eventualmente, si Dios quiere y la política lo permite, en abad de este lugar sagrado. Tomás no llora cuando sus padres se van. Es un niño extrañamente serio, callado, de ojos oscuros y profundos que parecen mirar más allá de las cosas. Los monjes lo reciben con cariño, lo visten con un pequeño hábito negro, le asignan una celda modesta, lo integran en la rutina del monasterio. ¿Y qué rutina? Los monjes benedictinos viven según la regla de San Benito, que divide el día entre oración, lectura y trabajo. Ora et labora. Reza el lema reza y trabaja. 7 veces al día, los monjes se reúnen en la capilla para cantar los salmos maitines antes del alba, laudes al amanecer, prima, tercia, sexta, nona, vísperas al atardecer, completas antes de dormir. Entre esas horas de oración hay tiempo para leer, para copiar manuscritos, para trabajar en los campos o en los talleres del monasterio, para estudiar. Tomás aprende rápido, aprende latín, la lengua de la Iglesia, la lengua en la que están escritos todos los libros importantes. Aprende a leer con fluidez, y pronto está leyendo los salmos de memoria, las vidas de los santos, los escritos de los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Jerónimo. Aprende los rudimentos de la gramática, la lógica, la aritmética. Pero más que aprender, Tomás pregunta. Desde muy pequeño hay una pregunta que lo obsesiona, una pregunta que repite una y otra vez a sus maestros monjes, con una insistencia que a veces los desconcierta, a veces los divierte, a veces los inquieta. La pregunta es simple en apariencia, pero infinitamente profunda. ¿Qué es Dios? No pregunta quién es Dios, no pregunta dónde está Dios, ni cómo es Dios, ni qué hace Dios. Pregunta, ¿qué es Dios? Quiere entender la esencia misma, la naturaleza fundamental de ese ser del que todos hablan, al que todos adoran, pero que nadie puede ver ni tocar. Los monjes intentan responderle. Le dicen que Dios es amor, que Dios es eterno, que Dios es todopoderoso, que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Todas respuestas verdaderas, pero que no satisfacen completamente la curiosidad del niño. Él quiere saber más, quiere entender cómo puede algo ser eterno, qué significa exactamente ser todopoderoso, cómo puede Dios ser amor y al mismo tiempo ser justo, castigar el pecado. Los monjes sonríen con ternura. Es una pregunta demasiado grande para un niño, le dicen. Algún día, cuando seas mayor, tal vez entiendas mejor. Pero Tomás no deja de preguntarse. Los años pasan tranquilos en Montecassino. Son años de rutina apacible, de silencio roto solo por el canto de los salmos, de estudio pausado bajo la luz de las velas. Tomás crece rodeado de belleza sagrada, los frescos en las paredes de la iglesia, los manuscritos iluminados con letras doradas y miniatura exquisitas, el incienso que llena la capilla durante la misa, el sonido del órgano resonando en las bóvedas de piedra. Es una vida ordenada, predecible, dedicada por completo a Dios.
Pero afuera de los muros del monasterio, el mundo es mucho menos apacible. La guerra entre el Papa y el emperador Federico II se intensifica. Federico, ese emperador brillante y controvertido, que se hace llamar la maravilla del mundo, que escribe tratados de cetrería y filosofía, que mantiene un harén como los sultanes musulmanes, que discute con rabinos judíos sobre la interpretación de las escrituras, es también implacable con sus enemigos. Ha sido excomulgado por el Papa más de una vez, ha saqueado monasterios que apoyaban al Papa, y Montecassino, por su ubicación estratégica y su riqueza, queda atrapada en medio del conflicto. Hay tropas imperiales que acampan cerca. Hay rumores de que el monasterio podría ser atacado, saqueado, usado como fortaleza militar. Los padres de Tomás se preocupan. Ya no es seguro que un niño de familia noble permanezca en Montecassino. Podrían secuestrarlo, usarlo como rehén para presionar al conde de Aquino. Cuando Tomás tiene 14 años, sus padres toman una decisión: es momento de sacarlo del monasterio y enviarlo a estudiar a un lugar más seguro, más cosmopolita, donde pueda continuar su educación pero lejos del peligro de la guerra. Lo envían a Nápoles, a la universidad, que el mismo emperador Federico ha fundado allí hace apenas unos años. Nápoles es un shock para Tomás. Después de 9 años de vida monástica, de silencio y rutina, se encuentra de pronto en una de las ciudades más grandes y vibrantes de Italia. Nápoles es un puerto bullicioso, lleno de mercaderes que vienen de todas partes del Mediterráneo, trayendo sedas de Oriente, especias de la India, libros de Bagdad. Las calles están atestadas de gente: soldados, marineros, comerciantes, mendigos, prostitutas, predicadores callejeros que gritan sobre el fin del mundo. Hay mezquitas para los comerciantes musulmanes, sinagogas para los judíos, docenas de iglesias cristianas. Se habla italiano, latín, griego, árabe, normando. Es un crisol de culturas, un lugar donde Oriente y Occidente se encuentran y se mezclan. La universidad es relativamente nueva, pero ya es un centro vibrante de estudios. El emperador Federico la ha fundado con la intención de crear una institución que rivalice con París y Bolonia. Aquí se estudia no solo teología, sino también filosofía, matemáticas, medicina, derecho, astronomía. Aquí se discuten las nuevas ideas que llegan de todas partes. Aquí se leen los textos de Aristóteles que acaban de ser traducidos. Aquí se debate, se argumenta, se cuestiona todo. Tomás se sumerge en los estudios con una intensidad que sorprende a sus maestros. Lee todo lo que cae en sus manos. Los comentarios de Averroes, el filósofo musulmán español que ha escrito extensos estudios sobre Aristóteles, las obras de Maimónides, el rabino judío que intenta reconciliar la fe judía con la filosofía griega, los textos de los padres de la Iglesia, la Biblia en sus lenguas originales, y sobre todo, Aristóteles, este filósofo antiguo que habla del mundo con una claridad y una lógica que fascinan a Tomás. Aristóteles observa la naturaleza, clasifica las plantas y los animales, estudia cómo funcionan las cosas, desarrolla sistemas de lógica para pensar correctamente, reflexiona sobre la ética, sobre qué hace buena a una persona, sobre cómo debe organizarse la sociedad. Pero en Nápoles, Tomás descubre algo más, algo que cambiará su vida para siempre. Descubre a los dominicos, la orden de predicadores, fundada apenas unos años antes por un español llamado Domingo de Guzmán. Es algo completamente nuevo en la Iglesia. No son monjes tradicionales que viven encerrados en monasterios alejados del mundo, siguiendo una rutina de oración y trabajo agrícola. Son frailes que viven en las ciudades, en medio del bullicio y los problemas del mundo. Su misión es predicar, enseñar, defender la fe con argumentos, combatir las herejías no con espadas sino con palabras, con razones, con claridad de pensamiento. Visten un hábito distintivo, una túnica blanca con un escapulario y una capa negra. Van descalzos o con sandalias simples. No poseen nada personal. Viven de limosnas, de la caridad del pueblo.
pero al mismo tiempo son intelectuales rigurosos. Estudian en las universidades, obtienen grados académicos, debaten con los mejores maestros. Es una combinación inédita: pobreza radical y vida intelectual intensa, humildad franciscana y rigor académico. Tomás los ve predicar en las plazas de Nápoles. Los escucha explicar la fe con una claridad que nunca ha visto antes. Los ve vivir con una alegría y una libertad que contrasta con la vida monástica tradicional. Y algo en su corazón se enciende. Empieza a frecuentar el convento dominico de Nápoles en secreto. Asiste a sus conferencias. Habla con ellos después de las clases. Los frailes reconocen en él algo especial. Ven su inteligencia extraordinaria. Sí, pero también algo más profundo, una humildad genuina, una sed de verdad que no busca gloria personal, sino solo entender, una capacidad de asombro que no ha perdido a pesar de todos sus estudios. Durante meses, Tomás lucha internamente. Sabe lo que su familia espera de él. Sabe que está destinado a ser abad de Montecassino, a tener poder, riqueza, influencia, pero también siente una llamada diferente, más profunda. Los dominicos viven en pobreza, pero son libres. No están atados a un monasterio específico. Van donde la necesidad los llama. Estudian lo que necesitan estudiar. Predican donde hace falta predicar. Y sobre todo, dedican su vida entera a buscar y enseñar la verdad. Eso es lo que Tomás quiere. No el poder ni la riqueza. Solo la verdad. Cuando tiene 19 años, toma la decisión. Una mañana, sin decir nada a su familia, va al convento dominico y pide ser admitido en la orden. Los frailes lo acogen con alegría. Le dan el hábito blanco y negro, lo reciben como hermano. Tomás de Aquino se convierte en Fray Tomás. Y con ese acto simple, desata una tormenta que casi le cuesta la vida. Cuando la noticia llega al castillo de Rocasecca, la reacción es explosiva. Su padre, el conde Landulfo, está furioso. ¿Cómo se atreve su hijo a desobedecer, a tirar por la borda todos los planes familiares, convertirse en un fraile mendicante, un pobre que vive de limosnas? Es una vergüenza, una traición. Pero es su madre, Teodora, quien reacciona con más violencia. Ella había soñado con ver a su hijo convertido en abad de Montecassino, uno de los puestos más prestigiosos de la Iglesia, y ahora resulta que es un simple fraile que pide comida en las calles. Es inaceptable. Teodora viaja inmediatamente a Nápoles, decidida a sacar a Tomás del convento por la fuerza si es necesario. Pero cuando llega, descubre que Tomás ya ha partido. Los dominicos, anticipando problemas, lo han enviado a Roma y de allí lo van a mandar a París, lejos del alcance de su familia. Teodora no se rinde. Si no puede recuperar a su hijo con palabras, lo hará con hechos. Envía un mensaje urgente a sus otros hijos, los hermanos mayores de Tomás, que en ese momento están sirviendo como soldados en el ejército imperial, luchando en el norte de Italia. Los hermanos de Tomás son hombres de guerra, acostumbrados a resolver problemas con la espada. Cuando reciben el mensaje de su madre, no dudan, abandonan sus puestos, reúnen un grupo de soldados leales y cabalgan hacia el sur para interceptar a Tomás. Lo alcanzan en el camino, cerca de la ciudad de Aquapendente. Tomás va acompañado de varios frailes dominicos, todos a pie, caminando tranquilamente hacia Roma. Los soldados los rodean. Los frailes intentan proteger a Tomás, pero son hombres de oración, no de guerra. Los soldados apartan a los frailes brutalmente, agarran a Tomás, lo suben a la fuerza a un caballo y se lo llevan. Los dominicos gritan, protestan, pero no pueden hacer nada. Uno de los frailes corre hacia Roma para dar la alarma, para pedir ayuda al Papa, pero para cuando llegue, Tomás ya estará muy lejos. Los hermanos llevan a Tomás de vuelta a Rocasecca. Lo encierran en una torre del castillo, en una habitación alta con una sola ventana pequeña desde la que se puede ver el valle y las montañas a lo lejos.
Le quitan el hábito dominico y le dan ropas de noble. Lo tratan con respeto, porque después de todo es su hermano, pero dejan claro que no lo dejarán salir hasta que cambie de opinión y renuncie a esta locura de ser dominico. Tomás permanece prisionero durante más de un año, tal vez año y medio. Las fuentes históricas no son exactas, pero es un tiempo largo, un tiempo de soledad, de presión constante, de prueba. Su familia intenta todo. Primero su madre viene a hablar con él, a rogarle, a explicarle todo lo que está perdiendo. Le dice que puede ser abad de Montecassino, que será rico, poderoso, respetado, que podrá hacer mucho bien desde esa posición, que no tiene que renunciar a la vida religiosa, solo cambiar de orden, benedictino en lugar de dominico. ¿Qué diferencia hay? Tomás escucha con paciencia, con respeto, pero cuando su madre termina, simplemente dice que no. Su vocación es ser dominico. Dios lo ha llamado a esa vida específica, de pobreza y predicación, y él no puede desobedecer a Dios. Luego vienen sus hermanos. Intentan razonar con él. Luego lo amenazan. Le dicen que lo mantendrán encerrado para siempre si es necesario, que nunca verá París, que nunca estudiará, que se pudrirá en esa torre. Tomás no se inmuta. Les responde con calma que prefiere pudrirse en esa torre siendo fiel a Dios que ser abad de Montecassino siendo infiel a su vocación. Durante esos meses, Tomás no está completamente solo. Su hermana menor, Marota, que vive en el castillo, siente compasión por él. Le lleva comida, le habla con cariño, y en secreto le consigue algo crucial, una Biblia. Tomás pasa los días leyendo, memorizando pasajes enteros, orando, manteniéndose firme en su decisión. Pero su familia no se rinde. Finalmente, sus hermanos, desesperados, deciden intentar una táctica más cruel. Si la vocación religiosa de Tomás es solo un capricho juvenil, piensan, tal vez pueden romperla tentándolo, haciéndole descubrir los placeres del mundo que está rechazando. Una noche, introducen en su celda a una mujer joven y hermosa, una cortesana que han pagado para que seduzca a Tomás. La dejan allí con él y cierran la puerta. Tomás, al darse cuenta de lo que está pasando, reacciona con una fuerza que nadie esperaba. No hay indecisión, no hay lucha interna visible. Simplemente se levanta, toma un tizón encendido de la chimenea, un palo ardiendo, y persigue a la mujer fuera de la habitación, gritándole que salga inmediatamente. La mujer huye aterrorizada. Los hermanos, que esperaban afuera, se quedan atónitos. Tomás vuelve a entrar en la celda, cierra la puerta, y con el mismo tizón aún humeante, traza una gran cruz negra en la pared de piedra. Luego se arrodilla frente a esa cruz y reza durante horas, pidiendo a Dios que lo ayude a mantener pura su vocación, a no caer en tentación nunca. Esa noche, según cuenta la tradición, Tomás tiene una visión. 2 ángeles se le aparecen y le ciñen la cintura con un cordón blanco, diciéndole que Dios ha escuchado su oración y que nunca más será tentado de esa manera. Desde ese día, Tomás lleva siempre un cordón blanco bajo su hábito, como recuerdo de esa gracia. Y efectivamente, nunca más, en toda su vida, parece haber experimentado tentaciones contra la castidad. Es como si esa batalla se hubiera ganado de una vez por todas. Después de ese episodio, la familia Aquino finalmente entiende que no doblegará a Tomás. Este hijo suyo tiene una voluntad de hierro cuando se trata de su vocación. Pueden tenerlo prisionero, pero no pueden cambiar su corazón. Poco a poco, empiezan a aceptar lo inevitable. Sus hermanas, Marota y otra hermana llamada Teodora como su madre, sienten admiración por la firmeza de su hermano. Ellas mismas, inspiradas por él, decidirán eventualmente entrar en conventos benedictinos. Son ellas quienes finalmente ayudan a Tomás a escapar. Una noche, cuando los guardias están distraídos, las hermanas le hacen llegar una cuerda resistente.
Tomás espera hasta que el castillo está en silencio. Luego, ese hombre grande y corpulento, que debe pesar más de 100 kilos, se descuelga por la ventana de la torre usando la cuerda. Es arriesgado. Si la cuerda se rompe, caerá desde gran altura y morirá. Pero Dios lo protege. Llega al suelo sano y salvo. Los dominicos lo esperan en las sombras, avisados en secreto por las hermanas. Lo envuelven rápidamente en un hábito y juntos desaparecen en la noche. No van a Nápoles. Sería demasiado peligroso. La familia podría atraparlo de nuevo. Los dominicos tienen un plan mejor. Llevan a Tomás primero a Roma, donde lo presentan al Papa Inocencio IV, quien bendice su vocación y confirma su decisión de ser dominico. Luego, para ponerlo completamente fuera del alcance de su familia, lo envían al otro lado de los Alpes, a París, la ciudad donde está la universidad más prestigiosa de toda la cristiandad, el centro intelectual de Europa. Tomás tiene 20 años. Ha dejado atrás el castillo, el título de nobleza, la fortuna familiar, el futuro brillante que sus padres habían planeado para él. Solo lleva consigo un hábito blanco y negro remendado, un par de sandalias gastadas, una Biblia que sus hermanas le han dado como regalo de despedida, y esa pregunta que lo persigue desde la infancia, la pregunta que ahora lo obsesiona más que nunca: ¿qué es Dios? Va a París a buscar la respuesta, y lo que encontrará allí cambiará no solo su vida, sino el curso de la teología cristiana para siempre. El viaje a París es largo y difícil. Tomás y sus compañeros dominicos viajan a pie, como es costumbre en la orden. Suben por los pasos alpinos, duermen en establos o bajo las estrellas, mendigan comida en los pueblos por los que pasan. Tomás, acostumbrado a la vida noble, nunca se queja. Al contrario, parece disfrutar de esta vida simple, libre de las complicaciones y las obligaciones de su clase social. Camina en silencio la mayor parte del tiempo, sumido en sus pensamientos, orando mientras camina. Cuando finalmente llegan a París, Tomás se queda maravillado. París en el siglo XIII es una ciudad de tal vez 200.000 habitantes, una de las más grandes de Europa. El río Sena la cruza, con sus puentes llenos de casas y tiendas. En la Ile de la Cité, en medio del río, se está construyendo una catedral que será la más hermosa de toda la cristiandad, Notre Dame. Sus torres gemelas ya se alzan sobre la ciudad, y los vitrales, cuando el sol los atraviesa, llenan el interior de luz de colores que parece celestial. Pero lo que realmente importa para Tomás está en la orilla izquierda del Sena, en el barrio latino. Aquí se encuentra la universidad, que no es un edificio único, sino una colección de escuelas, aulas, bibliotecas y residencias dispersas por las calles estrechas. Los estudiantes vienen de todas partes de Europa, de España, Inglaterra, Alemania, Italia, Polonia. Hablan latín entre ellos porque es la única lengua que todos entienden. Son jóvenes, pobres en su mayoría, apasionados por el conocimiento, duermen en bujardillas heladas en invierno, comen pan duro y sopa aguada, pero sus ojos brillan cuando discuten sobre Aristóteles, sobre la naturaleza del alma, sobre si Dios puede hacer que el pasado no haya ocurrido, sobre si los universales existen realmente o son solo nombres. Tomás se inscribe como estudiante en la Facultad de Teología. Los dominicos tienen su propio convento en París, el convento de Saint-Jacques, donde viven los frailes que estudian o enseñan en la universidad. Tomás comparte una celda pequeña con otro estudiante. La celda tiene apenas espacio para 2 jergones de paja, una mesa diminuta, un candelero, pero tiene algo invaluable: acceso a la biblioteca del convento, donde hay centenares de manuscritos. Al principio, Tomás pasa desapercibido. Es solo un estudiante más, y además, sus compañeros no lo toman muy en serio. Es que Tomás es grande, muy grande, pesado, y se mueve con una lentitud que parece torpeza.
Cuando camina por los pasillos del convento, sus pasos retumban. Cuando se sienta, las sillas crujen bajo su peso. Y sobre todo, es extraordinariamente callado. En las clases, mientras otros estudiantes interrumpen constantemente al maestro con preguntas y objeciones, Tomás permanece en silencio, escuchando con atención, pero sin decir palabra. Sus compañeros, jóvenes y crueles como suelen ser los jóvenes, empiezan a burlarse de él. Le ponen un apodo, el buey mudo de Sicilia, un buey porque es grande y lento, mudo porque nunca habla, de Sicilia porque piensan que es de allí, aunque en realidad es de Campania, pero para los parisinos todo el sur de Italia es lo mismo. Tomás soporta las burlas con paciencia. No se defiende, no se enfada, simplemente sigue estudiando. Pasa noches enteras leyendo a la luz de una vela, memoriza textos enteros de Aristóteles, de San Agustín, de la Biblia. Toma notas en una letra pequeña y apretada, llenando hojas y hojas de pergamino con sus reflexiones. Pero no dice nada en clase. Hasta que un día, uno de sus compañeros, tal vez sintiendo lástima por él, tal vez queriendo ayudarlo, le ofrece darle clases particulares para ayudarlo a entender las lecciones. Tomás acepta con humildad. El compañero empieza a explicarle un texto difícil de Aristóteles sobre la naturaleza del movimiento. Tomás escucha con atención, pero después de un rato, con mucha suavidad, empieza a hacer preguntas. Preguntas que revelan que no solo ha entendido el texto, sino que lo ha entendido a un nivel mucho más profundo que el compañero que pretende enseñarle. Preguntas que van al corazón de las dificultades filosóficas, que exponen las contradicciones, que abren nuevas perspectivas. El compañero se queda atónito, se da cuenta de que este buey mudo entiende más que todos ellos juntos, pero el momento definitivo llega en una clase pública. El maestro, un teólogo famoso, plantea una cuestión complicada sobre la relación entre la esencia y la existencia en Dios. Varios estudiantes intentan responder, pero sus respuestas son confusas, contradictorias. El maestro está a punto de dar por terminada la discusión cuando Tomás, para sorpresa de todos, levanta la mano. El maestro, intrigado, le da la palabra, y Tomás habla. Con voz tranquila pero firme, expone la solución al problema con una claridad deslumbrante. Distingue entre diferentes sentidos de las palabras. Señala dónde están las confusiones. Construye un argumento paso a paso, lógico, irrefutable. Cuando termina, hay un silencio en el aula. Luego, el maestro sonríe. Ese maestro es Alberto Magno, y ese momento marca el inicio de una de las amistades más fructíferas en la historia del pensamiento cristiano. Alberto Magno es alemán, de la región de Suabia, un hombre ya mayor, de unos 50 años, con una inteligencia enciclopédica. Sabe de todo: teología, filosofía, ciencias naturales, astronomía, alquimia, botánica. Ha escrito comentarios sobre toda la obra de Aristóteles. Es uno de los primeros teólogos cristianos que toma en serio la filosofía griega, que cree que la razón y la fe pueden trabajar juntas, que no hay que tener miedo de la ciencia, ni del pensamiento pagano, porque toda verdad viene de Dios. Alberto reconoce inmediatamente en Tomás a un genio. Después de esa clase, lo llama aparte y le dice que quiere que sea su asistente personal, que lo ayude en sus investigaciones, que estudie con él de manera más cercana. Tomás acepta con gratitud. Y desde ese día, los dos trabajan juntos casi constantemente. Alberto le abre su biblioteca personal, le enseña su método de trabajo, discute con él los problemas más difíciles de la filosofía y la teología. Un día, cuando las burlas de los otros estudiantes continúan, cuando todavía llaman a Tomás el buey mudo a sus espaldas, Alberto se cansa. En medio de una clase llena de estudiantes, se vuelve hacia ellos con expresión severa y dice: «Ustedes lo llaman el buey mudo, pero yo les digo que los bramidos de este buey
resonarán por todo el mundo y su doctrina se escuchará hasta los confines de la tierra. Los estudiantes se quedan callados, avergonzados, y con el tiempo, la profecía de Alberto se cumplirá de manera asombrosa. Tomás pasa varios años en París estudiando con Alberto. Luego, cuando Alberto es enviado a Colonia, en Alemania, para fundar una nueva escuela de estudios dominicos, Tomás lo acompaña. En Colonia, lejos del bullicio de París, en una ciudad más pequeña y tranquila, Tomás tiene tiempo para profundizar aún más en sus estudios. Lee todo Aristóteles de principio a fin, no una, sino varias veces. Lee a los comentaristas árabes Averroes, Avicena, Alfarabi. Lee a los comentaristas judíos como Maimónides. Lee a los padres de la Iglesia Agustín, Jerónimo, Ambrosio, Juan Crisóstomo. Lee la Biblia en hebreo y en griego, no solo en latín, y mientras lee, piensa. Piensa sobre cómo encaja todo, sobre cómo se relacionan entre sí la filosofía y la teología, la razón y la fe, la naturaleza y la gracia. Poco a poco, en su mente va tomando forma una síntesis grandiosa. Ve que Aristóteles tiene razón en muchas cosas, que la razón humana, operando sobre la evidencia de los sentidos, sobre la observación de la naturaleza, puede llegar a conocer verdades importantes sobre el mundo. Puede descubrir las leyes naturales, puede entender cómo funcionan las cosas, puede incluso, usando la lógica pura, llegar a demostrar que Dios existe, porque al observar el movimiento de las cosas, uno se pregunta qué las pone en movimiento, y siguiendo esa cadena hacia atrás, inevitablemente se llega a un primer motor inmóvil, que es Dios. Al observar que las cosas son causadas por otras cosas, uno inevitablemente llega a una primera causa incausada, que es Dios. Al observar que las cosas en el mundo son contingentes, que podrían no existir, uno se pregunta por qué existen, y llega a la conclusión de que debe haber un ser necesario, que no puede no existir, que es el fundamento de todo lo demás, y ese ser es Dios. Pero Tomás también ve que la razón tiene sus límites. Puede demostrar que Dios existe, pero no puede decirnos mucho sobre cómo es Dios en sí mismo. No puede decirnos que Dios es Trinidad, tres personas en una sola naturaleza, porque eso es un misterio que solo conocemos por revelación. No puede decirnos que Dios se hizo hombre en Jesucristo, porque eso también es revelación. No puede decirnos que hay vida eterna, que los muertos resucitarán, que hay sacramentos que dan gracia. Todo eso está más allá de la razón. No contradice la razón, pero la supera. Está en un orden diferente, el orden de la fe. Y aquí está la gran intuición de Tomás, la idea que lo hace único entre los teólogos de su tiempo. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. La fe no anula la razón, sino que la eleva. Son como dos pisos de un edificio. El piso inferior es lo que podemos conocer por nosotros mismos, usando nuestra razón natural que Dios existe, que el alma es inmortal, que hay leyes morales. El piso superior es lo que solo conocemos porque Dios nos lo ha revelado, la Trinidad, la Encarnación, la Redención, los sacramentos. Pero los dos pisos son parte del mismo edificio, no se contradicen. Se complementan, y el arquitecto de ambos es el mismo Dios. Esta visión es revolucionaria. Muchos teólogos de la época piensan que hay que elegir entre Aristóteles y Cristo, entre la razón y la fe. Algunos dicen, Aristóteles tiene razón, por lo tanto, la fe es irracional. Otros dicen la fe es verdadera, por lo tanto Aristóteles debe ser rechazado. Tomás dice ambos pueden ser verdaderos, porque la verdad es una. Dios no puede contradecirse a sí mismo. El mismo Dios que nos dio la razón, nos dio la revelación. Si parecen contradecirse, es porque no hemos entendido bien alguna de las dos. Cuando Tomás tiene 28 años, los dominicos lo envían de vuelta a París, pero ahora no como estudiante sino como maestro. Va a enseñar en la universidad, a tener su propia cátedra de teología.
Es un honor enorme para alguien tan joven. Normalmente, los maestros de teología en París son hombres mayores, con décadas de experiencia. Pero el talento de Tomás es tan evidente que se hace una excepción. Los primeros años como maestro son difíciles. París es un hervidero de controversias intelectuales. Hay un grupo de profesores, llamados los averroístas radicales, que enseñan que la filosofía de Aristóteles, interpretada según Averroes, contradice la fe cristiana en puntos fundamentales. Dicen, por ejemplo, que según Aristóteles el mundo es eterno, nunca tuvo un principio, lo cual contradice la doctrina cristiana de la creación. Dicen que según Aristóteles solo hay un intelecto para toda la humanidad, no almas individuales, lo cual hace imposible la inmortalidad personal y el juicio final. Pero luego añaden, nosotros solo enseñamos filosofía, como filósofos. Siguiendo a Aristóteles y a la razón, llegamos a estas conclusiones. Como cristianos, por fe, creemos lo contrario. Hay dos verdades, la verdad de la razón y la verdad de la fe, y se contradicen. Es la famosa teoría de la doble verdad. Tomás está horrorizado por esta postura. Para él, es una traición tanto a la fe como a la razón. Si algo es verdadero, es verdadero. No puede ser verdadero según la filosofía y falso según la fe, o viceversa. Eso sería admitir que Dios se contradice, que la realidad es internamente incoherente, lo cual es absurdo. Así que Tomás escribe tratados refutando a los averroístas. Demuestra que Aristóteles, correctamente interpretado, no necesariamente enseña que el mundo es eterno. Demuestra que la teoría del intelecto único es una mala interpretación de Aristóteles. Y demuestra que la razón y la fe, cuando cada una opera en su propio ámbito apropiado, nunca se contradicen. Pero Tomás también tiene enemigos del otro lado. Hay teólogos conservadores, especialmente entre los maestros seculares de la universidad, que no son frailes, que están celosos del éxito de las órdenes mendicantes. Atacan a los dominicos y a los franciscanos, dicen que no deberían tener cátedras en la universidad, que son advenedizos, que su estilo de vida mendicante es una farsa, y atacan específicamente a Tomás por usar tanto a Aristóteles. Lo acusan de corromper la fe cristiana con filosofía pagana, de ser prácticamente un hereje. Hay debates públicos muy agrios, donde los ánimos se caldean, donde se dicen cosas crueles. Tomás responde siempre con calma, nunca pierde los estribos, nunca responde con insultos, simplemente expone sus argumentos, con esa lógica clara e implacable que desarma a los adversarios. Pero el peso de tanta controversia, de tanta oposición constante, lo agota. Es un hombre que ama la paz, el estudio tranquilo, la oración silenciosa. Las peleas académicas lo desgastan. Además, tiene una carga de trabajo agotadora. Como maestro, tiene que dar conferencias diarias a estudiantes. Tiene que presidir disputas públicas, esos debates formales donde se plantea una cuestión teológica, y los estudiantes atacan y defienden diferentes posiciones. Tiene que dirigir a estudiantes que están escribiendo sus propias tesis, y al mismo tiempo está escribiendo. Escribe comentarios a los libros de Aristóteles, a la ética, a la política, a la física, a la metafísica. Escribe comentarios a libros de la Biblia, al Evangelio de Juan, a las epístolas de San Pablo, a los Salmos, a Isaías, a Job. Escribe tratados sobre cuestiones particulares, sobre el mal, sobre la verdad, sobre el poder de Dios, sobre el alma, y escribe obras más grandes, síntesis amplias. Su método de trabajo es asombroso. Dicta a varios secretarios al mismo tiempo. Uno está tomando dictado sobre un comentario a Aristóteles, otro sobre un comentario bíblico, otro sobre un tratado teológico. Tomás pasa de uno a otro sin perder el hilo, sin confundirse, como si tuviera varios pensamientos completamente desarrollados corriendo en paralelo en su mente.
Escribe con una velocidad increíble. Un secretario cuenta que a veces Tomás dicta tan rápido que apenas puede seguirlo con la pluma. Y todo esto lo hace con una claridad perfecta. Sus frases son precisas. Sus argumentos están perfectamente estructurados. Sus distinciones son sutiles pero comprensibles. Los que lo conocen personalmente describen a un hombre de contrastes. En público, cuando enseña o debate, es brillante, articulado, capaz de manejar las cuestiones más complejas con facilidad. Pero en privado es tímido, retraído, prefiere el silencio. Come poco y parece no disfrutar mucho la comida. Duerme pocas horas. Pasa gran parte de la noche en la capilla, arrodillado frente al Santísimo Sacramento. Los frailes que viven con él lo encuentran así a menudo inmóvil, con la mirada fija en el sagrario, completamente absorto. A veces llora. Otras veces parece estar en éxtasis. En algunas ocasiones, testigos dignos de crédito afirman haberlo visto levitar, elevarse del suelo mientras reza. Cuando le preguntan sobre estas experiencias místicas, Tomás es muy reservado. Dice simplemente que aprende más en una hora de oración que en días de estudio, que todos sus libros, toda su ciencia, son nada comparado con lo que Dios le muestra en esos momentos de contemplación. Hay una unión profunda en él entre el intelecto y la mística, entre el teólogo riguroso que argumenta con precisión lógica y el místico que se pierde en la contemplación de Dios. Después de varios años en París, el Papa lo llama a Italia. Quiere que Tomás esté cerca de la curia papal, que lo asesore, que enseñe en Italia. Tomás obedece. Pasa varios años yendo de una ciudad a otra, Roma, Orvieto, Viterbo, según donde esté la corte papal. En estos años, el Papa le encarga una tarea especial: componer textos litúrgicos para la nueva fiesta del Corpus Christi, la fiesta que celebra la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Tomás escribe himnos hermosísimos que todavía se cantan hoy: el Pange Lingua, el Tantum Ergo, el Adoro te devote. Son poemas de una belleza teológica profunda, pero también de una ternura conmovedora. El teólogo que puede escribir argumentos filosóficos complejos también puede escribir: Te adoro devotamente, Dios escondido, que bajo estas figuras verdaderamente te ocultas. Durante estos años italianos, Tomás también empieza su obra más grande, la Summa Teológica. Ha escrito ya muchos libros, pero siente que falta algo. Falta una presentación sistemática, completa, ordenada de toda la doctrina cristiana, pensada específicamente para estudiantes que están comenzando sus estudios teológicos. Los libros de teología que existen son a menudo confusos, desordenados, llenos de opiniones contradictorias, sin una línea clara. Tomás quiere crear algo diferente, una guía clara, un mapa completo del conocimiento sobre Dios y sobre el hombre. Empieza a trabajar en la Suma en 1266. La estructura que diseña es elegante. Está dividida en 3 grandes partes. La primera parte trata sobre Dios, su existencia, su naturaleza, la Trinidad, la creación del mundo, los ángeles, el hombre. La segunda parte trata sobre cómo el hombre vuelve a Dios, la moralidad, las virtudes, los vicios, la ley, la gracia, las emociones, los hábitos, todo lo que tiene que ver con cómo vivir bien. La tercera parte trata sobre Cristo, el camino que Dios mismo ha abierto para que el hombre vuelva a Él, la encarnación, la vida de Cristo, los sacramentos, la resurrección, el juicio final. Dentro de cada parte divide el material en cuestiones, y cada cuestión en artículos, y cada artículo sigue siempre el mismo método, bellamente simple. Primero, plantea una pregunta clara: ¿existe Dios? ¿Es el alma inmortal? ¿Es lícito mentir para salvar una vida? Luego presenta todas las objeciones, todas las razones para responder que no. Las presenta con fuerza, sin caricaturizarlas, tomándolas en serio. Luego dice: sed contra, pero por el contrario,
y presenta autoridades o argumentos que sugieren que la respuesta es sí. Luego viene el núcleo, respondeo, respondo. Y aquí Tomás da su propia solución, desarrollando su argumento paso a paso, haciendo las distinciones necesarias, llegando a una conclusión clara. Finalmente, vuelve a cada objeción inicial y la responde específicamente, mostrando dónde estaba el error o la confusión. Es un método pedagógico brillante. El estudiante ve el problema desde todos los ángulos, ve los argumentos en contra, entiende por qué la cuestión es difícil y luego ve cómo se resuelve. No se le da simplemente una respuesta para memorizar, sino que se le enseña a pensar, a analizar, a distinguir. Tomás trabaja en la Suma durante años, escribiendo artículo tras artículo, cuestión tras cuestión, con una disciplina férrea. Dicta a sus secretarios prácticamente todos los días. Cuando está cansado de un tema, pasa a otro, pero siempre avanzando, siempre construyendo. Es como si estuviera construyendo una catedral de ideas, colocando piedra sobre piedra con cuidado, asegurándose de que cada parte esté sólida antes de pasar a la siguiente. En 1269, Tomás es enviado de vuelta a París. La controversia con los averroístas se ha intensificado, y los dominicos necesitan su mejor teólogo allí para defender la ortodoxia. Tomás vuelve y se lanza de nuevo a las batallas académicas. Escribe tratados refutando punto por punto las tesis averroístas. Participa en disputas públicas donde demuestra los errores de sus adversarios, pero es agotador. París está lleno de envidia, de celos, de política académica. Tomás siente que esta no es la vida para la que Dios lo llamó. Él quiere estudiar, enseñar, escribir, orar. No quiere pelear. En 1272 pide ser relevado y enviado de vuelta a Italia. Los superiores aceptan. Lo envían a Nápoles, su ciudad natal en cierto sentido, la ciudad donde estudió de joven, donde descubrió su vocación dominica. Aquí se le pide que establezca una nueva escuela de estudios para los dominicos del sur de Italia. Tomás acepta con alegría. Nápoles es más tranquila que París, menos conflictiva. Puede trabajar en paz. Se instala en el convento de Santo Domingo el Mayor, en el corazón de Nápoles. Su habitación es simple, una cama estrecha, una mesa, una silla, estantes con libros y manuscritos, un pequeño altar privado. Las ventanas dan a un claustro donde hay un jardín con naranjos. El aire huele a mar y a flores. Es un lugar apropiado para los últimos meses de su vida, porque aunque Tomás no lo sabe, el final se acerca. Tiene 47 años y está agotado. Décadas de trabajo intenso, de poco sueño, de ayunos, de viajes constantes, han cobrado su precio. Está más corpulento que nunca, pero es un peso enfermizo. Se cansa fácilmente. A veces, en medio de una clase, tiene que sentarse porque las piernas no lo sostienen. Los médicos le han dicho que debe descansar, comer mejor, cuidarse. Pero Tomás no puede parar. Siente que le queda mucho por hacer. La Suma teológica todavía no está terminada. Faltan secciones importantes de la tercera parte. Tiene que terminarla. Los estudiantes la necesitan. La Iglesia la necesita. Así que sigue trabajando. Da clases por la mañana, dicta por la tarde, reza por la noche, duerme pocas horas y vuelve a empezar. Los frailes que viven con él están preocupados. Ven que está al límite, pero cuando intentan hacerlo descansar, Tomás sonríe y dice que descansará en la eternidad. Y entonces llega ese diciembre de 1273, el día 6, fiesta de San Nicolás. Tomás se prepara para celebrar la misa como siempre. Se viste con los ornamentos sacerdotales. Entra en la capilla. Los frailes y algunos estudiantes están presentes. Todo parece normal. Tomás lee las oraciones del inicio de la misa. Lee las lecturas. Llega el momento de la consagración.
Toma el pan, pronuncia las palabras «Esto es mi cuerpo», eleva la hostia. Y en ese momento algo sucede. ¿Qué exactamente? Solo Dios y Tomás lo saben. Los testigos dicen que su rostro cambió, que se puso pálido, que pareció ver algo invisible para los demás. Permaneció inmóvil, con la hostia elevada, durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo segundos. Luego, temblando, completó la consagración. Consagró el vino, comulgó, terminó la misa, pero cuando salió de la capilla, estaba cambiado. No dijo nada a nadie sobre lo que había visto o sentido. Simplemente fue a su celda y se quedó allí, sentado, mirando al vacío. Reginaldo, su secretario fiel, fue a buscarlo horas más tarde. Tenían trabajo que hacer. La suma tenía que avanzar. Pero Tomás movió la cabeza. «No puedo, Reginaldo. No puedo seguir». Reginaldo insistió. «Maestro, estamos tan cerca de terminar. Solo faltan unas secciones más. El mundo necesita esta obra». Tomás lo miró con ojos cansados y repitió esas palabras que se han hecho famosas. «No puedo. Todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que he visto». Reginaldo estaba desesperado. Intentó convencerlo durante días. Otros frailes intentaron hablar con Tomás, pero él se mantuvo firme. No volvería a escribir, no volvería a dictar. Esa parte de su vida había terminado. Pasaba los días en oración, en silencio, esperando. ¿Esperando qué? Tal vez esperando la muerte. Tal vez esperando ver de nuevo lo que había visto en la misa. Tal vez simplemente descansando por primera vez en décadas, dejando que su cuerpo y su mente agotados se aquietaran. Y entonces, a finales de enero de 1274, llega un mensajero con una carta del Papa Gregorio X. El Papa ha convocado el Segundo Concilio de Lyon, que se reunirá en mayo. Es un concilio importante, crucial. Su objetivo es intentar reunificar la Iglesia Católica de Occidente con la Iglesia Ortodoxa de Oriente, separadas desde el gran cisma de 1054. Es una cuestión delicada, llena de complicaciones teológicas y políticas. El Papa quiere que los mejores teólogos de la Iglesia estén presentes y pide específicamente que Tomás de Aquino asista. También le pide que traiga consigo su tratado Contra errores Graecorum, un análisis de las diferencias teológicas entre griegos y latinos que Tomás había escrito años antes. Tomás lee la carta. Sabe que no debería ir. Está agotado, enfermo. El viaje de Nápoles a Lyon es largo, difícil, especialmente en invierno. Tiene que cruzar casi toda Italia, luego los Alpes, luego bajar a Francia. Llevará semanas, tal vez meses. Puede que no sobreviva al viaje. Pero también sabe que cuando el Papa llama, un fraile dominico obedece. La obediencia es uno de sus votos fundamentales. Así que Tomás acepta. Se prepara para partir. Los frailes del convento están horrorizados. Le ruegan que no vaya, que pida una dispensa por razones de salud. Pero Tomás es firme. Si el Papa lo llama, irá. Dios proveerá. A principios de febrero emprende el viaje. Va acompañado por Reginaldo y por otro fraile joven, Jacobo de Salerno. Viajan a pie como es costumbre, aunque tan despacio que apenas avanzan unos kilómetros al día. Tomás se cansa enseguida. Tienen que parar frecuentemente para que descanse. Come muy poco. Por las noches, en las posadas donde se alojan, Tomás reza largamente antes de dormir. Después de varios días, llegan a la región de Lacio, cerca de la ciudad de Terracina. El camino pasa por un bosque. Mientras caminan, Tomás, que va mirando al suelo, de repente se detiene. Ha visto algo tirado en el camino. Se agacha con dificultad y lo recoge. Es una rama caída de un árbol. La mira durante un largo rato, dándole vueltas en sus manos. Reginaldo lo observa extrañado. «Maestro, ¿qué hacéis?» Tomás, como saliendo de un trance, dice: «He aprendido más de este trozo de madera que de todos los libros». Reginaldo no entiende qué quiere decir, pero Tomás no explica más.
Deja caer la rama y sigue caminando. Poco después, llegan a casa de su hermana Teodora, casada con un noble de la región. Tomás está tan débil que aceptan quedarse allí unos días para que recupere fuerzas antes de continuar. Teodora se alarma al ver a su hermano. Está pálido, agotado, parece haberse encogido dentro de su propio cuerpo enorme. Le prepara buena comida, le hace una cama cómoda, le ruega que descanse. Tomás acepta quedarse, pero no mejora. Al contrario, empeora. Tiene fiebre, apenas come, pasa el tiempo en oración silenciosa. Una mañana, Teodora encuentra a Tomás sentado en el jardín, mirando fijamente un pez que nada en una pequeña fuente. Lo observa durante horas, completamente absorto. Cuando Teodora le pregunta qué hace, Tomás sonríe levemente y dice: «Contemplo las maravillas de Dios». Teodora no entiende cómo un pez puede ser tan fascinante, pero deja a su hermano en paz. Más tarde se enterará de que otros santos han tenido experiencias similares cerca del final de sus vidas, cuando las cosas más simples se vuelven ventanas hacia la eternidad. Después de varios días, Tomás insiste en continuar el viaje. Debe llegar a Lyon. El Papa lo espera. Teodora intenta disuadirlo. Le dice que está demasiado enfermo, que debe quedarse hasta recuperarse. Pero Tomás es obstinado cuando se trata de la obediencia. Se despide de su hermana con ternura. Será la última vez que se vean en esta vida. Retoman el camino hacia el norte, pero no llegan muy lejos. Cerca del castillo de Maenza, mientras caminan por el camino, Tomás de repente se detiene. Se tambalea. Reginaldo lo sostiene justo antes de que caiga. «Maestro, ¿qué os pasa?» Tomás, con voz débil, responde: «No puedo más, Reginaldo. Llévame a donde puedan cuidarme». Miran alrededor. No están lejos del monasterio cisterciense de Fossanova, un lugar tranquilo en medio del campo. Deciden ir allí. Los monjes cistercienses de Fossanova reciben a Tomás con reverencia, conocen su fama, saben que es uno de los más grandes teólogos de la cristiandad. Lo llevan a la mejor celda que tienen, aunque es simple, como todo en los monasterios cistercienses. Los cistercienses son una rama reformada de los benedictinos que enfatizan la pobreza y la austeridad. La celda tiene una cama estrecha, una ventana pequeña, paredes desnudas de piedra blanca. Acuestan a Tomás allí. Él mira alrededor y sonríe. «Este es mi lugar de descanso», dice en voz baja. «Aquí descansaré para siempre». Los días siguientes son una lenta despedida. Tomás está consciente de que está muriendo. No tiene miedo. Al contrario, parece aliviado, como si finalmente pudiera dejar la carga que ha llevado durante tantos años. Los monjes vienen a visitarlo, a pedirle que les enseñe algo antes de partir. Tomás, aunque débil, accede. Les dicta un breve comentario sobre el Cantar de los Cantares, ese libro misterioso y hermoso de la Biblia que describe el amor entre el alma y Dios como un amor nupcial, apasionado, total. Escucha cómo Tomás, ese hombre que ha escrito miles de páginas de teología abstracta y rigurosa, ahora habla del amor de Dios con la ternura de un enamorado. «Mi amado es mío, y yo soy suya», dicta con voz temblorosa. «Me busca entre los lirios. Su izquierda está bajo mi cabeza, su derecha me abraza». Es su última enseñanza. Después de eso, ya no tiene fuerzas para hablar mucho. Reginaldo permanece a su lado constantemente, llorando en silencio. Intenta hacerle comer, pero Tomás apenas prueba bocado. Bebe un poco de agua, nada más. Los días pasan lentamente. Tomás entra y sale de la consciencia. A veces reconoce a Reginaldo, le sonríe, le aprieta la mano. Otras veces parece estar muy lejos, en algún lugar que solo él puede ver. El 6 de marzo, Tomás pide recibir los últimos sacramentos. Es la costumbre de la Iglesia dar al moribundo 3 sacramentos: la confesión, para limpiar el alma de pecados, la unción de los enfermos,
para fortalecer el espíritu y la comunión, llamada viático, que significa provisión para el camino, el alimento espiritual para el viaje final hacia la eternidad. Tomás se confiesa con un sacerdote del monasterio. ¿Qué pecados puede confesar este hombre santo? Nadie lo sabe. Pero sea lo que sea, el sacerdote sale de la celda con lágrimas en los ojos, diciendo que acaba de escuchar la confesión del alma más pura que ha conocido. Luego viene la unción. El sacerdote unge con óleo bendito la frente de Tomás, sus manos, sus pies, mientras reza las oraciones antiguas pidiendo que Dios lo cure si es su voluntad, o le dé fuerzas para el paso final. Y finalmente, la comunión. Traen el Santísimo Sacramento con procesión solemne. Los monjes cantan himnos, llevan velas encendidas. Cuando el sacerdote entra en la celda llevando la hostia consagrada, Tomás, que apenas puede moverse, hace un esfuerzo supremo y se incorpora en la cama. Mira la hostia con ojos llenos de lágrimas y de amor. Y entonces pronuncia unas palabras que quedarán grabadas para siempre en la memoria de los que están presentes. Te recibo, dice con voz clara a pesar de la debilidad. Precio del rescate de mi alma. Por amor a ti he estudiado, he velado noches enteras, me he fatigado, te he predicado y enseñado. Nunca he dicho nada contra ti. Si algo he dicho mal, ha sido por ignorancia, y no me obstino en mi error. Si he enseñado algo erróneo sobre este sacramento o sobre otros, lo someto todo al juicio de la Santa Iglesia Romana, en cuya obediencia ahora paso de esta vida. Es una declaración de humildad absoluta. Este hombre que ha escrito tanto, que ha enseñado a miles, que ha sido llamado el doctor angélico por la claridad de su pensamiento, reconoce que puede haberse equivocado. Somete todo su trabajo, toda su vida de estudio, al juicio de la Iglesia. No se aferra a sus propias ideas, solo se aferra a Cristo, presente en la Eucaristía, aparente, exhala su último aliento, luego comulga, recibe el cuerpo de Cristo por última vez, y después de comulgar, se recuesta en la cama, cierra los ojos y sonríe, una sonrisa de paz profunda, de satisfacción total, como alguien que finalmente llega a casa después de un largo viaje. Esa noche, Tomás duerme tranquilo. Reginaldo se queda a su lado, velándolo. Los monjes vienen a rezar turnándose, para que nunca esté solo. Cantan salmos en voz baja, el mismo salmo que Tomás aprendió cuando era niño en Monte Cassino. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Al día siguiente, 7 de marzo de 1274, al amanecer, Tomás abre los ojos una última vez. Mira hacia la ventana, donde la luz del sol naciente empieza a entrar, dorada y suave. Respira hondo, y luego, suavemente, sin lucha, sin dolor aparente, exhala su último aliento. Tomás de Aquino ha muerto. Tiene 49 años. Su cuerpo grande y cansado finalmente descansa, pero su alma, esa alma que durante toda su vida buscó conocer a Dios, ahora está ante él. Ahora ve cara a cara lo que antes solo veía como en un espejo, oscuramente. Ahora conoce como es conocido. Ahora puede hacer la pregunta que lo obsesionó desde niño. ¿Qué es Dios? Y recibir no una respuesta en palabras, sino la respuesta que es Dios mismo, revelándose plenamente, sin velos, sin límites. Los monjes de Fosanova lavan su cuerpo con reverencia, lo visten con su hábito dominico blanco y negro, lo colocan en un ataúd simple de madera, lo entierran en la iglesia del monasterio, en un lugar de honor. Reginaldo llora desconsoladamente. Ha perdido no solo a su maestro,
sino a su amigo más querido, al hombre que dio sentido a su vida durante años. La noticia de la muerte de Tomás se extiende lentamente por Europa. En Nápoles, sus estudiantes lloran. En París, los maestros de la universidad, incluso algunos que fueron sus enemigos, reconocen que ha muerto un gigante. El Papa, cuando recibe la noticia en Lyon, suspende por un momento el concilio para rezar por el alma de Tomás. Los dominicos de toda Europa celebran misas en su memoria, pero la verdadera importancia de Tomás no se ve inmediatamente. Algunos de sus contemporáneos aprecian su genio, pero otros todavía desconfían de su uso de Aristóteles. 3 años después de su muerte, el obispo de París condena oficialmente algunas proposiciones que parecen venir de la filosofía de Tomás, aunque sin nombrarlo directamente. Es una humillación póstuma. Parece que la obra de su vida va a ser rechazada, olvidada, pero lentamente la verdad se abre paso. Los estudiantes siguen leyendo sus obras. Los maestros dominicos siguen enseñando su doctrina. Y poco a poco, la Iglesia empieza a reconocer el tesoro que tiene. 49 años después de su muerte, en 1323, el Papa Juan XXII lo canoniza, lo declara santo. La ceremonia se celebra en Aviñón, ante una multitud inmensa. Se reconoce oficialmente que este hombre no solo fue brillante, sino santo, que su vida de estudio fue también una vida de santidad, que su búsqueda de la verdad fue una forma de oración, y los milagros empiezan a multiplicarse. Enfermos que rezan ante su tumba en Fossanova son curados. Estudiantes que le piden ayuda antes de los exámenes sienten que su mente se aclara. Personas confundidas en su fe encuentran respuestas leyendo sus obras. La fama de Tomás crece y crece. En 1367, 40 años después de su canonización, sus restos son trasladados con gran pompa desde Fossanova a Toulouse, en Francia, donde los dominicos construyen una iglesia especial para guardarlos. Miles de personas acuden a venerar sus reliquias. Los reyes y príncipes se inclinan ante ellas. Los pobres y los enfermos vienen a pedir su intercesión. Pero más importante que las reliquias, más importante que los milagros físicos, es el milagro intelectual que Tomás sigue obrando. Sus libros, copiados a mano en los siglos XIV y XV, luego impresos, cuando se inventa la imprenta en el siglo XV, se extienden por todas las universidades de Europa. La Suma Teológica se convierte en el libro de texto fundamental para el estudio de la teología. Generación tras generación de estudiantes aprenden a pensar con claridad, a argumentar con rigor, a distinguir entre lo que sabemos por razón y lo que sabemos por fe, gracias a Tomás. En 1567, el Papa Pío V, en medio del Concilio de Trento, ese gran concilio que reformó la Iglesia en respuesta a la Reforma protestante, declara a Tomás doctor de la Iglesia. Es un título que solo se da a los santos cuyas enseñanzas son consideradas particularmente importantes y confiables para toda la Iglesia. Tomás se une a gigantes como San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, y la influencia de Tomás sigue creciendo. En 1879, el Papa León XIII publica una encíclica A Aeterni Patris, donde recomienda oficialmente la filosofía y teología de Tomás como el modelo que todos los estudiantes católicos deben seguir. Tomás se convierte en el teólogo oficial de la Iglesia Católica. Sus distinciones, su manera de pensar, su síntesis de fe y razón, moldean la manera en que la Iglesia enseña, predica, piensa sobre todos los grandes temas. En 1923, el Papa Pío XI
lo proclama patrono de todas las escuelas y universidades católicas del mundo. Cuando un estudiante católico se sienta a estudiar, cuando un profesor católico prepara una clase, cuando alguien lucha con preguntas difíciles sobre fe y razón, se recomienda que pida la intercesión de Santo Tomás. Pero más allá de todos estos honores oficiales, más allá de los títulos y las proclamaciones, lo que realmente perdura de Tomás es algo más profundo, más personal. Es el ejemplo de un hombre que dedicó toda su vida a buscar la verdad, un hombre que renunció a la riqueza y al poder por amor a Dios, un hombre que usó su inteligencia extraordinaria no para presumir, no para ganar debates, no para hacerse famoso, sino para ayudar a otros a entender. Un hombre que creía firmemente que la razón es un don de Dios, que no debemos tener miedo de pensar, de preguntar, de dudar, porque la verdad no tiene nada que temer de las preguntas honestas. Tomás nos enseña que no hay contradicción entre ser inteligente y ser santo, que podemos usar nuestra mente plenamente, estudiar las ciencias, la filosofía, todo el conocimiento humano, y al mismo tiempo ser devotos, rezar, amar a Dios con todo el corazón. Nos enseña que la fe no es credulidad ciega, sino una confianza razonable en Dios, que va más allá de lo que la razón sola puede alcanzar, pero que nunca contradice la verdadera razón. Nos enseña también la humildad. A pesar de su genio, Tomás siempre estuvo dispuesto a admitir que podía estar equivocado, a someter sus propias ideas al juicio de la Iglesia, a reconocer que todo su conocimiento era paja comparado con el conocimiento directo de Dios. Nunca se aferró a sus propias opiniones por orgullo. Siempre buscó la verdad, donde quiera que lo llevara, y nos enseña que el fin de todo conocimiento, de todo estudio, de toda búsqueda intelectual, no es simplemente saber más cosas, sino conocer a Dios, que podemos aprender sobre física, matemáticas, historia, filosofía, y todo eso es bueno y valioso, pero que todo debe llevarnos finalmente hacia aquel que es la fuente de toda verdad, toda belleza, toda bondad. Esta noche, mientras descansas, mientras tu mente se aquieta y tu cuerpo se relaja, puedes pensar en Tomás, ese niño noble que preguntaba ¿qué es Dios? Y que dedicó su vida entera a buscar la respuesta. Ese joven que renunció a todo por seguir su vocación. Ese estudiante callado que los demás llamaban el buey mudo, pero que resultó ser un genio. Ese maestro que escribió miles de páginas intentando explicar los misterios de Dios con claridad, y ese moribundo que, al final, reconoció que todo su conocimiento era nada comparado con ver a Dios cara a cara. Tú también tienes preguntas. Todos las tenemos. Preguntas sobre Dios, sobre el sentido de la vida, sobre el bien y el mal, sobre el sufrimiento, sobre la muerte, sobre lo que viene después. Tomás nos enseña que está bien hacer esas preguntas, que Dios no tiene miedo de nuestras dudas, que podemos usar nuestra razón para buscar respuestas y que esa búsqueda, hecha con honestidad y humildad, es una forma de oración. Pero Tomás también nos enseña que llegará un momento, tal vez en esta vida, tal vez solo en la próxima, en que todas nuestras preguntas quedarán respondidas no con palabras, sino con presencia. Cuando veamos a Dios, cuando estemos ante Él, todas las explicaciones se volverán innecesarias. Como Tomás dijo después de su visión, todo lo que podemos decir sobre Dios, por verdadero que sea, es solo paja comparado con Dios mismo. Esta noche puedes descansar en esa verdad. No tienes que tener todas las respuestas ahora. No tienes que entenderlo todo. Puedes confiar, como Tomás confió,
en que Dios es más grande que todas nuestras preguntas, más profundo que todas nuestras dudas, más real que todas nuestras certezas. Puedes confiar tu mente a Dios, como Tomás lo hizo. Entregarle tus pensamientos, tus preocupaciones, tus búsquedas, y descansar sabiendo que Él te conoce completamente, te ama totalmente y te espera pacientemente. Tomás, que pasó tantas noches en vela estudiando, ahora descansa en Dios. Tomás, que escribió tanto intentando explicar a Dios, ahora contempla a Dios sin necesidad de palabras. Tomás, que luchó por defender la verdad, ahora vive en la verdad misma, y desde el cielo intercede por ti, por mí, por todos los que buscan a Dios con mente sincera y corazón humilde. Oremos ahora con las palabras que el mismo Tomás nos enseñó a rezar, una oración que él componía cada vez que iba a estudiar o a enseñar. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría sacaste 3 jerarquías de ángeles y las colocaste en orden admirable sobre los cielos, y que ordenaste tan magníficamente todas las partes del universo. Tú, que eres llamado verdadera fuente de luz y sabiduría, y principio eminente, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí las 2 tinieblas en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y añadamos, Santo Tomás de Aquino, tú que desde niño buscaste conocer a Dios, tú que renunciaste a todo por seguir tu vocación, tú que dedicaste tu vida a buscar la verdad, ruega por nosotros, ayúdanos a usar nuestra mente para gloria de Dios. Ayúdanos a no tener miedo de las preguntas difíciles. Ayúdanos a buscar la verdad con honestidad y humildad. Y ayúdanos a recordar siempre que el fin de todo conocimiento es el amor, que el propósito de todo estudio es conocer mejor a Dios para amarlo más. Esta noche, Santo Tomás, te pedimos especialmente que intercedas por nuestro descanso. Tú que pasaste tantas noches sin dormir, estudiando y orando, sabes lo importante que es el descanso. Pide a Dios que nos conceda un sueño profundo y reparador, que aquiete nuestros pensamientos como aquietó los tuyos en Fosanova, que nos libre de las preocupaciones y ansiedades que nos quitan el sueño, que nos haga descansar en su paz, sabiendo que Él vela por nosotros mientras dormimos, y cuando despertemos mañana, que sea con claridad mental, con corazón agradecido, con el deseo de usar bien el nuevo día que Dios nos regala, que podamos, como tú, buscar la verdad en todas las cosas, que podamos estudiar, trabajar, pensar, no solo para nuestro propio beneficio, sino para servir a Dios y al prójimo, que podamos recordar que somos peregrinos en este mundo, caminando hacia la patria celestial, donde finalmente veremos a Dios cara a cara. Santo Tomás de Aquino, buey de Dios que bramaste por todo el mundo, doctor angélico que iluminaste a la Iglesia con tu sabiduría, hermano humilde que al final reconociste que todo tu saber era paja comparada con Dios, ruega por nosotros. Amén. Ahora, mientras esta historia llega a su fin, deja que tus ojos se cierren completamente si aún no lo has hecho. Deja que tu cuerpo se hunda más profundamente en el colchón. Siente cómo cada músculo se relaja, cómo cada tensión se disuelve. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, más tranquila.
Cada vez que exhalas, sueltas un poco más de lo que te preocupaba. Cada vez que inhalas, recibes la paz de Dios. Esta noche no estás solo. Dios vela por ti, como veló por Tomás toda su vida. Los ángeles te custodian, como custodiaron a Tomás cuando trazó la cruz en la pared de su prisión. Los santos interceden por ti, y entre ellos, Tomás, el doctor de la verdad, el maestro de la claridad, el buscador incansable de Dios, duerme en paz. Descansa profundamente. Que tu sueño sea reparador, que tus sueños sean tranquilos, que tu despertar sea suave, y que cuando abras los ojos mañana, sea con la esperanza renovada de que tú también, como Tomás, estás llamado a buscar la verdad, a conocer a Dios, a amarlo con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Buenas noches. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga brillar su rostro sobre ti y te conceda la paz, esta noche y siempre. Gracias por haber acompañado esta historia de Santo Tomás de Aquino. Si esta noche el sueño no viene todavía, o si en otra noche necesitas de nuevo compañía para el descanso, aquí te esperan otras historias de otros santos, otros testigos de la fe, que vivieron, lucharon, amaron y finalmente descansaron en Dios. Cada vida es una luz que puede iluminar nuestra propia oscuridad. Cada santo es un amigo que camina con nosotros hacia la patria celestial. Que esta noche sea para ti un anticipo de ese descanso eterno que Dios promete a todos los que lo buscan. Descansa bien. Hasta pronto.